Antes de que el universo tuviera forma, antes del primer latido humano, existía una voz. No era un eco, era el origen de todo. Y hoy, esa luz eterna decide romper el silencio y vestirse de nuestra propia piel. Acompaña al último gran profeta del desierto en el momento exacto donde el cielo toca la tierra. Juan el Bautista tiene un mensaje y el mundo está a punto de cambiar para siempre. Prepárate, estás por presenciar el inicio de la historia más grande jamás contada. Episodio 1. El origen y el testigo. El verbo antes del tiempo y el grito en el desierto. En el principio, antes de que el primer átomo se formara, antes de que la luz se separara de la negrura infinita, antes de que el tiempo mismo comenzara a marcar el latido de la existencia, ya existía el verbo. No era un silencio vacío, era una presencia, el logos, la palabra. Imaginen, si pueden, un estado de ser donde no hay arriba ni abajo, ni ayer ni mañana. Allí, en la comunión perfecta de la eternidad, el verbo estaba con Dios. Y no solo estaba con Él, el verbo era Dios. Esta es la paradoja que sostiene los cimientos de nuestra fe. Una distinción de personas en una unidad de esencia que desafía la lógica humana, pero que satisface el hambre del espíritu. Todas las cosas, desde la galaxia más vasta hasta el ala de una mariposa que aún no existía, fueron creadas por medio de Él. Nada de lo que ha llegado a ser, nada de lo que respira, nada de lo que vibra con el calor de la vida, fue hecho sin su mano. En Él estaba la vida. Y esa vida no era un simple pulso biológico, era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas son densas, son antiguas, se aferran a su dominio de caos. Pero aquí está la victoria antes de la batalla. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron apagarla, no pudieron comprenderla. Y así, el escenario de la eternidad se traslada a la arena y el polvo de nuestra historia. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. No era un príncipe en un palacio de mármol, ni un sacerdote envuelto en sedas finas dentro del templo. Juan era una voz que clamaba donde nadie quiere escuchar, en la soledad del desierto de Judea. Su piel estaba curtida por el sol implacable, sus ropas eran de pelo de camello, toscas y ásperas, y su sustento era lo que la tierra seca le ofrecía. Él no era la luz, debemos entender esto desde el inicio. Él no era el sol, sino el cristal que reflejaba su llegada. Vino como testigo. Un testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Imaginen las filas de personas saliendo de Jerusalén, dejando atrás sus comodidades, bajando por los senderos escarpados hacia el Jordán. ¿Qué buscaban? Buscaban algo real en un mundo de apariencias. Juan los miraba a los ojos y no veía sus títulos, veía su necesidad de arrepentimiento. «¡Arrepentíos!», gritaba, y su voz rebotaba en las rocas calizas del valle. «Enderezad el camino del Señor». La noticia del bautismo de Juan llegó a los oídos de los poderosos. Los fariseos, los guardianes de la norma, los que medían la santidad por el ancho de sus filacterias, enviaron una delegación. Sacerdotes y levitas bajaron desde la ciudad santa para interrogar a aquel hombre salvaje que perturbaba la paz religiosa. Se acercaron a él a la orilla del agua. El Jordán corría turbio. «¿Quién eres tú?», le preguntaron con una mezcla de autoridad y miedo. Juan no dudó. No intentó usurpar una gloria que no le pertenecía. Confesó y no negó. «Yo no soy el Cristo», dijo tajantemente. «¿Qué pues? ¿Eres Elías?». «No lo soy», respondió. «¿Eres el profeta que ha de venir?». No. La frustración crecía en los enviados. Necesitaban una respuesta para sus superiores. «¿Quién eres?».
para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan los miró, quizás con una sonrisa triste, sabiendo que ellos buscaban títulos mientras él solo era una función. Yo soy la voz, dijo, citando al profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ellos le preguntaron por qué bautizaba si no era el Mesías, y Juan pronunció palabras que debieron haber hecho temblar el aire. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Piensen en esa humildad. En la cultura de aquel tiempo, desatar el calzado era la tarea del esclavo más bajo. Juan estaba diciendo que, ante la majestad del que venía, él ni siquiera calificaba para ser su esclavo más humilde. Al día siguiente, el cielo parecía diferente sobre el Jordán. El aire pesaba con una expectativa santa. Juan levantó la vista y vio a un hombre caminando hacia la orilla. No había una corona de oro sobre su cabeza. No había una legión de ángeles visibles a simple vista, pero Juan lo supo. Su espíritu saltó dentro de él, tal como lo había hecho en el vientre de su madre décadas atrás. Señaló con el dedo una mano temblorosa pero firme, y gritó ante la multitud: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Cordero? Para los judíos que lo escuchaban, esa palabra invocaba siglos de sacrificio. El Cordero de la Pascua, cuya sangre en los dinteles de las puertas había salvado a sus antepasados de la muerte en Egipto. Juan estaba anunciando que el sacrificio final, el sacrificio definitivo, estaba caminando entre ellos en forma de hombre. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el clímax de la preparación. El cielo se ha abierto, el Verbo se ha hecho carne. El testigo ha cumplido su misión inicial. El Cordero ha llegado al río. La historia de la humanidad está a punto de cambiar para siempre, no por un decreto de César, sino por la presencia de un carpintero de Nazaret que carga con el peso de la eternidad en sus hombros. Pero, ¿quién era realmente este hombre que señalaba al Mesías? Para entender al testigo, debemos entender su soledad. Antes de que las multitudes lo rodearan, Juan vivió años en el silencio sepulcral del desierto de Judá. El desierto no es solo un lugar geográfico, es un estado del espíritu. Es donde el hombre se queda sin adornos, donde no hay títulos que te protejan, donde solo quedas tú y la voz del Creador. Juan escuchaba el silencio. Comía lo que la tierra le entregaba con dureza, saltamontes y miel silvestre. Su garganta, a menudo seca, se preparaba para hacer la trompeta de una noticia que el mundo no estaba listo para procesar. Él recordaba las historias de su padre, Zacarías, historias sobre un ángel en el templo, sobre un silencio impuesto por Dios y un milagro en la vejez de su madre, Isabel. Juan sabía que su vida no le pertenecía. Sabía que él era el precursor. Imagina a Juan sentado sobre una roca caliza bajo el manto de estrellas de Judea, preguntándose: ¿cuándo será? ¿Cómo lo reconoceré? ¿Será un guerrero con espada de fuego? ¿Será un rey con corona de diamantes? Mientras Juan meditaba, el mundo seguía girando en su oscuridad. En Roma, el César dictaba leyes sobre pueblos que ni siquiera conocía. En Jerusalén,
los sumos sacerdotes se preocupaban más por el peso de las monedas de plata que por el peso de las almas. La religión se había convertido en un sistema de pesadas cargas, una maquinaria de sacrificios que parecía pues haber olvidado el corazón del Padre. Juan sentía ese peso, sentía la opresión de su pueblo. Cada vez que bajaba al Jordán y veía las caras de los campesinos, de las viudas, incluso de los soldados romanos que ocultaban su vacío tras sus armaduras, veía un hambre que el pan físico no podía saciar. Entonces llegó el día. No fue en medio de un terremoto, fue un día de calor sofocante, como cualquier otro. Juan estaba en Betania, al otro lado del Jordán. Había bautizado a docenas ese día. Sus brazos estaban cansados, su ropa empapada, y entonces lo vio caminar hacia él. Hubo algo en la forma en que sus pies tocaban la tierra, una autoridad silenciosa, una paz que parecía detener el tiempo. Juan, el hombre que no temía a los reyes ni a los soldados, sintió que sus rodillas flaqueaban. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», fue el susurro de Juan. La respuesta de Jesús no fue un discurso largo, fue una declaración de propósito. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Al sumergir al Verbo en las aguas, Juan no estaba limpiando a Jesús. El agua misma estaba siendo santificada por el Creador. Al salir del agua, el cielo no solo se abrió, se desgarró. El Espíritu, en esa forma suave pero poderosa de una paloma, descendió. No fue una alucinación colectiva. Fue el sello de la eternidad sobre la historia humana. Al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus propios discípulos. Uno de ellos se llamaba Andrés. El otro, el que escribe este relato, prefería mantenerse en la sombra del anonimato. Juan volvió a ver a Jesús pasar. Ya no gritaba a la multitud. Fue casi un susurro dirigido a sus amigos más íntimos. «Mirad, el Cordero de Dios». Esas 4 palabras fueron el fin de una era y el comienzo de otra. Fue el momento en que el testigo entregó la antorcha. Los 2 discípulos, al oírlo hablar, no hicieron preguntas a Juan. Simplemente comenzaron a caminar detrás de Jesús. Caminaron en silencio por un tramo. Jesús, sintiendo sus pasos, se volvió y les lanzó la pregunta más profunda que cualquier ser humano puede enfrentar. «¿Qué buscáis?». No les preguntó a quién buscáis, sino qué. ¿Buscaban poder? ¿Buscaban milagros? ¿Buscaban escapar de sus vidas mediocres? Ellos, intimidados, solo pudieron responder con otra pregunta. «Rabí, ¿dónde moras?». Él les dijo: «Venid y ved». Eran aproximadamente las 4 de la tarde, la hora 10ª según nuestro cómputo. Andrés y el otro discípulo siguieron los pasos de Jesús hasta el lugar donde se hospedaba. No era un palacio, probablemente una humilde casa de piedra o una tienda cerca del río. Pero lo que sucedió en las horas siguientes nunca fue registrado en detalle por las crónicas. ¿De qué hablaron? ¿Qué sintieron al mirar los ojos de aquel que Juan llamaba el Cordero? Imaginen a Andrés, un pescador de manos callosas, acostumbrado a la rudeza del mar de Galilea, escuchando palabras que no hablaban de impuestos ni de redes rotas, sino de un reino que no es de este mundo. El tiempo se detuvo. El sol comenzó a ocultarse tras las colinas de Judea, tiñendo el horizonte de púrpura y oro, pero para ellos la verdadera luz acababa de amanecer. Andrés no pudo contenerse. La alegría es una carga pesada cuando se lleva a solas. Salió corriendo en la penumbra de la tarde a buscar a la persona que más quería en el mundo, su hermano Simón. «Lo hemos hallado», gritó Andrés con la voz entrecortada por la carrera y la emoción. «Hemos hallado al Mesías». Simón, siempre impetuoso, siempre escéptico pero hambriento de esperanza, se dejó llevar. Andrés lo condujo ante Jesús.
Y aquí ocurre uno de los momentos más profundos de este inicio. Jesús no esperó a que Simón se presentara. No necesitó que le dijeran su nombre. Jesús lo miró fijamente. Una mirada que atravesaba la carne y llegaba hasta los miedos y los sueños del pescador. «Tú eres Simón, hijo de Jonás», le dijo con una calma absoluta. «Tú serás llamado Cefas, piedra, Pedro». En ese instante, Jesús no solo le dio un apodo, le dio un destino. Le dijo que su identidad actual, la de un hombre voluble como el agua, sería transformada en algo sólido sobre lo cual se construiría una historia eterna. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. En el camino encontró a Felipe. Solo 2 palabras fueron necesarias para cambiar la vida de este hombre: «Sígueme». Felipe, a su vez, buscó a su amigo Natanael. Natanael era un estudioso, un hombre de mente afilada y prejuicios arraigados. Cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, Natanael soltó una carcajada amarga. «¿De Nazaret?», preguntó con desdén. «¿Acaso puede salir algo bueno de ese pueblo olvidado?». Felipe no discutió, no intentó convencerlo con teología compleja. Simplemente usó la misma invitación que Jesús les había dado a ellos: «Ven y ve». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo de él algo que lo dejó helado: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se detuvo en seco. «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió con una sencillez aterradora: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿Qué estaba haciendo Natanael bajo esa higuera? Solo él y Dios lo sabían. Quizás era una oración desesperada, quizás un pensamiento secreto que jamás había compartido. En ese momento, el escepticismo de Natanael se desmoronó como un muro de arena. «Rabí», exclamó, «tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús sonrió. «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y entonces pronunció la promesa que cerraría este primer capítulo de nuestra serie. Una promesa que conecta el pasado de los patriarcas con el presente del Verbo encarnado. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Cordero ya no está solo. Ahora tiene un pequeño grupo de hombres rudos, soñadores y buscadores de la verdad a su lado. La luz ha comenzado a caminar por los senderos de Palestina. El Verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto es solo el comienzo. El primer signo está cerca. El agua está a punto de convertirse en vino y el mundo está a punto de probar una alegría que nunca antes conoció. Episodio 2. El vino y el fuego. Capítulo 1. El camino a Caná. 3 días habían pasado desde el encuentro con Natanael. El sol de Galilea, más suave y fértil que el de los desiertos del sur, acariciaba las colinas mientras el pequeño grupo avanzaba hacia el norte. Jesús, seguido ahora por sus primeros amigos, no se dirigía a un trono, sino a una celebración. Caná de Galilea era una aldea pequeña, de casas de piedra blanca y calles estrechas que olían a pan recién horneado y a tierra húmeda. Había una invitación pendiente, una boda. Es fascinante notar que el primer acto público del Verbo encarnado no fue un sermón en una montaña ni un juicio en una plaza, sino su presencia en una fiesta. Dios, en forma de hombre, decidió que su gloria se manifestaría por primera vez entre el sonido de las flautas, las risas de los niños y el brindis de una nueva familia. María, su madre,
ya estaba allí. Ella se movía entre los invitados, con esa mezcla de autoridad y servicio que solo una madre posee. Capítulo 2. El drama del vino agotado. Las bodas en aquel tiempo no eran eventos de unas horas, eran festivales de 7 días. La hospitalidad era una ley sagrada. Quedarse sin vino no era solo un error logístico, era una tragedia social, una mancha de vergüenza que perseguiría a los novios durante años. Imagina la tensión en la cocina. Los odres, antes pesados y frescos, empezaron a sentirse livianos. El sirviente principal intercambia miradas de pánico con los mayordomos. El vino se ha terminado. En medio del bullicio, María percibe el cambio de atmósfera. Ella no busca al organizador, busca a su hijo. Capítulo 3. La metamorfosis del agua. Fue un susurro cargado de una confianza absoluta, pero la respuesta de Jesús suena extraña a nuestros oídos modernos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No fue un desaire, sino una declaración de que su cronómetro ya no pertenecía a la voluntad humana, sino al diseño del Padre. Sin embargo, María, con esa fe que no cuestiona, le dice a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación. Cada una de ellas podía contener hasta 100 litros de agua. Eran tinajas de ley, frías y pesadas. Jesús miró a los criados y les dio una orden sencilla: «Llenad estas tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta el borde. No hubo oraciones ruidosas, ni pases de manos mágicos, solo la obediencia humana encontrándose con la voluntad divina. «Sacadlo ahora», ordenó Jesús, «y llevadlo al maestresala». Cuando el encargado de la fiesta probó aquel líquido, sus ojos se abrieron con asombro. Él no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes, los que habían sudado cargando el agua, sí lo sabían. No solo era vino, era el mejor vino que jamás había tocado su paladar. Tenía el cuerpo de los viñedos más antiguos y la frescura de una creación nueva. Llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este fue el principio de sus señales. En la quietud de una aldea galilea, Jesús demostró que Él no vino a parchar lo viejo, sino a transformar lo ordinario en extraordinario. Cambió el agua de la purificación legalista por el vino de la gracia celebrativa. Sus discípulos lo miraron y por primera vez el velo se levantó un poco más. Creyeron en Él. Capítulo 4. El ascenso a Jerusalén. Pero la alegría de Caná pronto daría paso al fuego del celo divino. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Jerusalén en Pascua era un hormiguero humano. Cientos de miles de peregrinos de todo el mundo conocido convergían en el templo de Herodes, una maravilla de mármol blanco y oro que brillaba tanto que era difícil mirarla al mediodía. Pero al entrar en los atrios exteriores, en el llamado atrio de los gentiles, Jesús no encontró un lugar de oración. Encontró un mercado. El olor a bueyes, ovejas y palomas llenaba el aire sagrado. El ruido no era de salmos, sino de regateos. Los cambistas de moneda gritaban sus tasas de cambio, aprovechándose de los pobres que venían de lejos para cumplir con sus sacrificios. El lugar destinado para que las naciones buscaran a Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús se detuvo. Sus ojos, que días antes miraban con amor a los novios en Cana, ahora ardían con un juicio antiguo. Capítulo 5. El látigo y las mesas volcadas. No fue un estallido de ira descontrolada, sino un acto de justicia deliberada. Tomó unas cuerdas de los animales y tejió un azote,
Entró en el atrio y comenzó a echar fuera a todos. Las ovejas corrieron balando, los bueyes atropellaron los puestos de madera. Con un movimiento poderoso volcó las mesas de los cambistas. El sonido de las monedas de plata chocando contra el suelo de piedra resonó como un trueno en el recinto. «¡Quitad de aquí esto!», gritó, y su voz dominó el caos. «¿No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado?». Los líderes religiosos, recuperándose del shock, se acercaron a él. Estaban furiosos, pero también intimidados. «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?», le preguntaron. Querían una credencial, un milagro que justificara su autoridad para limpiar el templo. Jesús les dio una respuesta que tardarían años en comprender. «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Capítulo 6. El templo de su cuerpo. Los judíos se rieron. «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Ellos miraban las piedras, las columnas de 40 metros de altura, el oro sólido. No podían ver que el verdadero templo, la verdadera morada de Dios entre los hombres, estaba de pie frente a ellos, respirando, con el corazón latiendo con fuerza tras el esfuerzo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron estas palabras. Entendieron que aquel hombre que vació el templo de Jerusalén estaba preparándose para ser él mismo el lugar de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad. Aquel día en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Él sabía lo que había en el hombre. Sabía que la multitud que hoy lo aclamaba por sus milagros, mañana podría pedir su cabeza. Pero su misión ya estaba en marcha. El vino nuevo había sido servido y el templo viejo había sido desafiado. Episodio 3. El maestro nocturno. Capítulo 1. Las sombras de un príncipe. Jerusalén bajo la luna era una ciudad de contrastes. El bullicio del mercado había muerto y las antorchas de los guardias romanos proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento de mármol. En uno de los barrios más nobles, un hombre se envolvía en su túnica de lino fino, ocultando su rostro bajo una capucha. Su nombre era Nicodemo. No era un hombre común. Era un fariseo, un príncipe de los judíos, miembro del Sanedrín, el tribunal supremo de la nación. Tenía reputación, riqueza y un conocimiento vasto de la ley. Pero esa noche, nada de eso podía calmar la tormenta en su interior. Había visto a Jesús en el templo. Había escuchado los rumores de las bodas de Caná. Mientras sus colegas buscaban motivos para arrestar al Galileo, Nicodemo buscaba la verdad. Caminó por los callejones oscuros, evitando las patrullas, hasta llegar al lugar donde se hospedaba el joven rabí. No quería que nadie lo viera. El miedo al qué dirán era el precio de su estatus. Capítulo 2. El diálogo de las 2 dimensiones. El encuentro fue cara a cara. La luz parpadeante de la lámpara iluminaba el rostro sereno de Jesús y el rostro ansioso del anciano maestro. Nicodemo rompió el hielo con una cortesía teológica. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Jesús, como solía hacer, no respondió a la cortesía. Fue directo a la médula del alma de Nicodemo. Ignoró los cumplidos y lanzó una bomba espiritual. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios». Nicodemo se quedó mudo. Él entendía de leyes, de sacrificios, de genealogías. Pero ¿nacer de nuevo?
Su mente lógica chocó contra el muro de lo imposible. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó con una mezcla de ironía y confusión. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Capítulo 3. El viento y el espíritu. Jesús sonrió ante la literalidad del maestro. Le explicó que hay dos nacimientos, uno del agua y la carne y otro del espíritu. Para entrar en el reino no basta con ser descendiente de Abraham por la sangre. Hay que ser descendiente de Dios por el aliento. El viento sopla de donde quiere, le dijo Jesús, mientras las cortinas de la habitación se agitaban. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, el hombre que creía tener todas las respuestas, solo pudo articular una pregunta más. ¿Cómo puede hacerse esto? Fue entonces cuando Jesús le recordó su propia historia. Le recordó la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto para sanar al pueblo. Le estaba diciendo: así como ellos miraron a la serpiente para vivir, el mundo tendrá que mirarme a mí cuando yo sea levantado. Capítulo 4. La frase que cambió el mundo. En esa habitación pequeña, en el silencio de la madrugada, Jesús pronunció las palabras que se convertirían en el corazón de la Biblia, el resumen de la esperanza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue un decreto de juicio, fue una carta de amor escrita con la urgencia de la eternidad. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Pero la luz, continuó Jesús, ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo escuchaba, y quizás en ese momento comprendió por qué había venido de noche. Él era parte de los que preferían la sombra, pero la luz de Cristo ya estaba empezando a disipar la oscuridad de su corazón. Capítulo 5. El crecimiento y el desvanecimiento. El video no termina con Nicodemo. Se traslada nuevamente al Jordán, donde Juan el Bautista seguía bautizando. Algunos de sus discípulos, celosos, le dijeron que aquel a quien él dio testimonio ahora tenía más seguidores. La respuesta de Juan es el ejemplo supremo de humildad para todo aquel que sirve a Dios. No hubo envidia, solo una alegría completa. Es necesario que él crezca, dijo el Bautista con voz firme, pero que yo mengue. Juan sabía que su tiempo de ser la voz principal estaba terminando. El esposo ya estaba aquí, y el amigo del esposo solo podía alegrarse al oír su voz. El episodio 3 cierra con esta transición. El antiguo pacto cediendo paso al nuevo, la ley de Nicodemo rindiéndose ante la gracia y el testigo preparándose para dejar el escenario al verbo. Capítulo 6. El laberinto del Sanedrín. Para entender el riesgo que corría Nicodemo esa noche, debemos entrar en los pasillos del poder. El Sanedrín no era solo un consejo religioso, era el corazón político de una nación bajo ocupación romana. 71 hombres decidían el destino de Israel, y entre ellos las facciones ardían como brasas. Por un lado, los saduceos, aristócratas que colaboraban con Roma. Por otro, los fariseos, fervientes defensores de la pureza ritual. Nicodemo caminaba sobre una cuerda floja. Si sus colegas descubrían su visita nocturna, no solo perdería su prestigio, sería acusado de traición a las tradiciones de los padres. Imagina las reuniones secretas en las cámaras del templo, donde se discutía con desprecio sobre el Galileo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, susurraban.
Nicodemo escuchaba estas burlas y callaba, guardando en su pecho el secreto de que aquel carpintero hablaba con una autoridad que ninguno de sus maestros había alcanzado jamás. Esta tensión entre la seguridad del mundo y la verdad de Dios es la que hace que su figura sea tan humana y tan cercana a nosotros hoy. Capítulo 7. La anatomía del espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto?, había preguntado Nicodemo. Esa pregunta sigue resonando en los buscadores de cada siglo. Jesús utiliza la analogía del viento no solo por su misterio, sino por su potencia. En el idioma original, la palabra para espíritu y para viento es la misma, pneuma. Jesús le estaba diciendo al anciano maestro que la vida con Dios no es un conjunto de reglas estáticas, sino una fuerza dinámica. Ser nacido del Espíritu es como ser una vela desplegada en alta mar. Tú no controlas el viento, pero aprendes a capturarlo para que te lleve a destinos que jamás alcanzarías por tus propios medios. Es dejar atrás el control legalista del hacer para entrar en el descanso del ser, hijo de Dios. Para Nicodemo, acostumbrado a medir su santidad por cuántos pasos caminaba en un día de reposo o por cómo lavaba sus manos, esta libertad era aterradora. Significaba que ya no tenía el control, significaba confiar en lo invisible. Es la transición de una religión de piedra a una fe de aliento vivo. Capítulo 8. El último grito del río. Mientras la conversación en Jerusalén terminaba con el amanecer, a kilómetros de allí, en Enón, cerca de Salim, el escenario estaba cambiando. Juan el Bautista seguía allí, donde el agua era profunda, pero sus discípulos estaban inquietos. Había una disputa sobre la purificación, había celos. «Maestro», le dijeron, «aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, mira, ahora bautiza y todos van a él». Es el momento de la gran prueba para el ego humano. Pero Juan, con la humildad de los que han visto la gloria de Dios, pronunció su sentencia final. Un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan se comparó a sí mismo no con el protagonista, sino con el amigo del esposo, el que está a pie escuchando y se goza grandemente de la voz del esposo. Su alegría no dependía de su popularidad, sino de la fidelidad de su misión. Con estas palabras, Juan cerraba el ciclo de los profetas antiguos para dar paso al reino. El sol del amanecer en Jerusalén iluminaba a Jesús, mientras que la sombra de la tarde en el Jordán comenzaba a envolver dulcemente a Juan. La antorcha había sido entregada. Episodio 4. El agua de la vida. Capítulo 1. La ruta del cansancio. Jesús salió de Judea para regresar a Galilea, pero el texto nos regala una frase cargada de destino. Le era necesario pasar por Samaria. Geográficamente había otras rutas, caminos que los judíos ortodoxos preferían tomar para no contaminarse con el suelo samaritano rodeando el valle del Jordán. Pero para Jesús, la necesidad no era topográfica, era humana. Era la hora sexta, el mediodía. El sol colgaba como un peso de plomo en el cenit del cielo. El polvo se pegaba a la garganta y el sudor surcaba los rostros cansados de los discípulos. Llegaron a una heredad que Jacob había dado a su hijo José, un lugar donde la historia se hundía profundamente en la tierra en forma de un pozo, el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al brocal. Sus discípulos fueron a la ciudad de Sicar a comprar comida, dejándolo solo con el silencio del desierto y el eco profundo del agua que no podía alcanzar. El Rey del universo tenía sed, una sed física que nos recuerda en cada gota de sudor que el Verbo se hizo carne de verdad. Capítulo 2.
La llegada de la mujer solitaria. A lo lejos, una figura se recorta contra el horizonte vibrante por el calor. Es una mujer de Sicar. Lleva su cántaro al hombro, pero hay algo extraño en su presencia. Nadie va al pozo a las 12 del día. Las mujeres suelen ir al amanecer o al atardecer, en grupos, compartiendo chismes y risas, mientras el aire es fresco. Ella va sola. Va a la hora en que nadie más está allí para no tener que bajar la mirada. Va a la hora del juicio solar para evitar el juicio de los hombres. Pero al llegar, sus ojos se encuentran con un extraño, un judío. Ella espera el silencio despectivo o la mirada de asco que suele recibir de los de su raza. Pero el hombre rompe el silencio con una petición que quiebra 1000 años de odio racial. Dame de beber. Capítulo 3. El agua que salta para vida eterna. La mujer, sorprendida, no puede evitar el sarcasmo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús ignora el muro del prejuicio y la invita a mirar hacia arriba. Le dice que si ella conociera el don de Dios y quién es el que le habla, ella le pediría a él, y él le daría agua viva. Señor, responde ella, mirando el pozo de 30 metros de profundidad, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jesús le explica la diferencia entre el agua que apaga la sed por un momento y la que él ofrece. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella, pensando todavía en la comodidad física de no tener que cargar el cántaro bajo el sol, exclama: Señor, dame esa agua. Capítulo 4. El espejo del alma. Aquí el diálogo toma un giro quirúrgico. Jesús no quiere darle solo agua, quiere darle una vida nueva. Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer se tensa. Es el tema que ha tratado de ocultar bajo el sol del mediodía. No tengo marido, responde cortante. Bien has dicho, replica Jesús con una ternura que desarma. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagina el silencio que siguió. No fue una acusación gritada, fue una radiografía del alma. Jesús conocía su soledad, sus fracasos amorosos, el vacío que intentaba llenar con hombres que no la amaban. Por primera vez en su vida, alguien la veía de verdad, conocía toda su oscuridad y aún así seguía allí, ofreciéndole agua viva. Capítulo 5. El monte y el espíritu. Para evadir el tema personal, ella lanza una pregunta teológica. Señala el cercano monte Gerizim, el lugar sagrado de los samaritanos. ¿Dónde se debe adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesús eleva la conversación por encima de la geografía. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios no busca lugares de piedra, busca corazones de carne. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer, abrumada por la sabiduría del extraño, menciona la esperanza final de su pueblo. Sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús la mira fijamente y pronuncia las palabras más directas de su ministerio. Yo soy el que habla contigo. Capítulo 6. El cántaro olvidado. En ese instante regresan los discípulos. Se asombran de verlo hablando con una mujer, pero nadie se atreve a preguntar. La mujer, por su parte, hace algo simbólico y hermoso. Deja su cántaro. Aquel objeto que representaba su carga diaria, su estigma y su sed física, queda olvidado junto al pozo. Ella corre a la ciudad
no para esconderse, sino para gritar: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Capítulo 7. Los campos blancos para la siega. Mientras tanto, los discípulos le ruegan a Jesús que coma, pero él tiene otra comida. «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió». Mira hacia los campos de Sícar y ve a la multitud de samaritanos vestidos de blanco que vienen hacia él. «Alzad vuestros ojos», les dice, «y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega». Jesús se queda 2 días más en Samaria. Muchos creen no solo por el dicho de la mujer, sino porque ellos mismos han oído. El video termina con la declaración de los samaritanos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Capítulo 8. El misterio del monte Gerizim. Cuando la mujer samaritana señaló el horizonte, no estaba señalando una simple montaña. El monte Gerizim era el centro del universo para su pueblo. Para los samaritanos, ese era el lugar donde Abraham había estado a punto de sacrificar a Isaac, y no el monte Moria en Jerusalén. Tenían su propio templo, su propio sacerdocio y su propia versión de la Torá. Para un judío de la época, entrar en Samaria era como entrar en un espejo distorsionado de su propia fe. Era una herida abierta que sangraba desde hacía siglos. Jesús, al declarar que la salvación viene de los judíos, no estaba despreciando a la mujer, sino afirmando la línea histórica de la promesa. Pero inmediatamente después rompe la exclusividad. Al decir que el lugar ya no importa, está demoliendo siglos de muros religiosos. Está diciendo que Dios no está atrapado en las piedras del templo de Herodes, ni en las ruinas del templo de Gerizim. Imaginen el impacto de estas palabras en la mente de la mujer. Ella, que siempre se sintió una ciudadana de segunda clase en la fe, ahora escuchaba que el Creador del universo estaba buscando adoradores que lo amaran en la verdad de su espíritu, no en la precisión de su ubicación geográfica. Es el fin de la religión de fronteras y el inicio de la fe sin límites. Capítulo 9. El choque cultural de los 12. Mientras la mujer corría hacia Sícar, los discípulos regresaron. Traían pan, aceitunas y frutas compradas en el mercado samaritano, probablemente con cierta renuencia. Al llegar, se detuvieron en seco. La escena que presenciaron desafiaba todo lo que les habían enseñado desde niños. Su maestro, el rabí que ellos consideraban el Mesías, no solo estaba hablando con una mujer a solas, algo ya de por sí escandaloso para un maestro judío, sino que estaba hablando con una samaritana. El silencio de los discípulos es ensordecedor en el texto. Ninguno dijo: «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». El respeto que le tenían a Jesús se mezclaba con una confusión profunda. ¿Cómo podía él contaminarse así? ¿Cómo podía desperdiciar su tiempo con alguien tan insignificante? Aquí vemos el choque entre el reino que Jesús venía a establecer y las estructuras mentales de sus seguidores. Ellos veían a una mujer samaritana. Jesús veía un campo listo para la cosecha. Ellos veían a una enemiga racial. Jesús veía a una hija perdida. Este conflicto interno de los apóstoles añade una capa de realismo a nuestra historia. Seguir a Jesús significaba desde el principio estar dispuesto a que Él hiciera pedazos todos nuestros prejuicios sociales y religiosos. Episodio 5. El estanque de la esperanza perdida. Capítulo 1. El regreso a la ciudad santa. Después de la cosecha espiritual en Samaria, Jesús vuelve a subir a Jerusalén para una fiesta de los judíos. La ciudad está a rebosar. Peregrinos de todas las naciones suben por las gradas del templo.
Pero Jesús no se dirige directamente a los atrios de oro. Sus pies lo llevan hacia la puerta de las ovejas, en el noreste de la ciudad. Allí, a la sombra de los grandes muros, se encuentra un lugar llamado en hebreo Betesda, casa de misericordia. Pero para los que allí habitan, el nombre suena a una ironía cruel. Es un lugar de estancamiento, de olor a enfermedad y de esperanzas que se pudren bajo el sol de Judea. Capítulo 2. Los 5 pórticos del dolor. Betesda no es un hermoso balneario. La arqueología nos ha revelado que eran 2 grandes piscinas rodeadas por 5 pórticos de columnas. Bajo esas sombras se agolpaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imaginen el cuadro: hombres y mujeres que han pasado décadas allí, tendidos sobre esteras mugrientas. No es un hospital, es un depósito de seres humanos olvidados. Todos esperan un movimiento, todos miran el agua con una fijeza desesperada, creyendo en la tradición de que un ángel descendía de vez en cuando a agitar las aguas, y el primero en entrar sería sanado. Es la ley de la selva disfrazada de milagro. Solo el más fuerte o el que tiene más amigos sobrevive. Capítulo 3. 38 años de espera. Entre la multitud, los ojos de Jesús se posan en un hombre en particular. No sabemos su nombre, pero conocemos su cifra: 38 años. 38 años es más de lo que muchos vivían en el siglo I. Ha pasado más tiempo junto al estanque que fuera de él. Sus músculos se han atrofiado, su piel está curtida por el polvo y su alma está aún más paralizada que sus piernas. Jesús, que conoce el tiempo de cada hombre, se acerca a él. No hay preámbulos, solo una pregunta que suena absurda, pero que atraviesa la superficie. ¿Quieres ser sano? Capítulo 4. La excusa de la soledad. La respuesta del hombre revela el abismo de su soledad. No dice sí, dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Es el grito de una humanidad desconectada. En casi 4 décadas, nadie se ha detenido a ayudarlo. Mientras él intenta arrastrarse, otros más ágiles le quitan el lugar. Su esperanza no está en Dios, sino en un sistema de suerte y velocidad donde él siempre pierde. Su parálisis es física, pero su verdadera tragedia es que se ha acostumbrado a su condición de víctima. Ya no espera un milagro, solo justifica su fracaso. Capítulo 5. El mandato que rompe la lógica. Jesús no lo ayuda a entrar al agua. No espera al ángel. Jesús es la fuente de la vida misma. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes, 3 verbos de acción. Y al instante, algo sucede en ese cuerpo olvidado. Los nervios se reconectan. La sangre fluye por extremidades secas. La columna se yergue. El hombre, por primera vez en 38 años, siente el suelo bajo sus pies. Toma su estera, el símbolo de su miseria, y comienza a caminar entre los pórticos. Pero hay un detalle que el texto añade con una precisión inquietante. Y era día de reposo aquel día. Capítulo 6. La trampa de la tradición. El hombre sanado camina por las calles de Jerusalén cargando su lecho. Para los líderes religiosos que lo ven, el milagro no importa. No ven a un hombre que ha vuelto a la vida, ven a un hombre que está cargando un objeto en sábado, Shabbat. Es día de reposo, le gritan, no te es lícito llevar tu lecho. El hombre asustado se defiende. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Los fariseos no preguntan, ¿quién te sanó? Preguntan, ¿quién es el que te dijo que cargaras tu lecho? Para ellos, la ley se había vuelto más importante que el ser humano. El sistema religioso prefería a un hombre paralítico cumpliendo la ley
que a un hombre sano desafiando su tradición. Capítulo 7. El encuentro en el templo. Más tarde, Jesús encuentra al hombre en el templo. No es un encuentro casual. Jesús le da una advertencia que expande la historia. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí entramos en una parte profunda del relato. Jesús no solo se preocupa por las piernas del hombre, sino por su destino eterno. La sanidad física es temporal, pero la sanidad del alma es definitiva. El hombre, en lugar de guardar el secreto por gratitud, va y avisa a los judíos que Jesús es quien lo sanó. Esto desata una persecución que marcará el resto del Evangelio. Capítulo 8. Igual a Dios. Los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, pero Jesús responde con una frase que los lleva al borde de la locura. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si trabajar en sábado era un pecado, llamarse a sí mismo hijo de Dios y decir que trabajaba al mismo ritmo que el Padre era blasfemia. Los líderes entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Se estaba haciendo igual a Dios. A partir de este momento, el objetivo de las autoridades deja de ser corregirlo. Ahora quieren matarlo. Capítulo 9. El testimonio del Padre y de las Escrituras. Jesús cierra este episodio con un discurso de autoridad total. Les dice que el Hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Les dice que el Padre le ha dado el poder de juzgar y de dar vida a quien Él quiera. Escudriñad las Escrituras, les desafía Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el cierre perfecto para este episodio extendido. Los hombres buscaban la vida en las reglas y en los libros, mientras la vida misma estaba frente a ellos, y no la conocieron. Jesús deja el templo, pero el fuego del conflicto ya está encendido y no se apagará hasta la cruz. Capítulo 10. El poder de la voz. Jesús no se detiene en la sanidad física del paralítico. Eleva su discurso hacia una dimensión que hace temblar a los presentes: la soberanía sobre la muerte. En medio del atrio del templo, lanza una promesa que atraviesa los siglos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Imagina el silencio sepulcral que cayó sobre la audiencia. No estaba hablando de metáforas, estaba reclamando el poder de la vida y la muerte, un atributo exclusivo de Yahvé. Les advierte que no se maravillen de esto, porque llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús se presenta aquí no solo como el sanador de Betesda, sino como el juez supremo de la humanidad. Su voz, la misma que le dijo al paralítico, levántate, es la misma que un día convocará a cada alma que ha pisado la tierra. Es una declaración de autoridad absoluta que deja a los líderes religiosos sin palabras, enfrentados a la magnitud de aquel que tienen delante. Capítulo 11. El acusador inesperado. Para cerrar su defensa, Jesús lanza el golpe final contra el orgullo de sus acusadores. Los fariseos confiaban su salvación a Moisés y a la ley que él recibió en el Sinaí. Se sentían seguros tras el escudo de los mandamientos, pero Jesús invierte la realidad de forma magistral. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, dice con una calma cortante. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Esta es la ironía definitiva. El mismo hombre que ellos usaban para condenar a Jesús por el sábado era el hombre que, según Jesús, los condenaba a ellos por su incredulidad. Jesús afirma que cada página de la Torá, cada sacrificio en el altar y cada palabra de la ley eran huellas que conducían a su presencia. Al terminar estas palabras, Jesús se retira del templo. Deja atrás a un grupo de hombres envueltos en su propia furia, incapaces de ver que la luz del mundo ha pasado por sus pórticos y ellos han preferido quedarse en la sombra de sus tradiciones. El paralítico ahora camina, pero los líderes con sus piernas sanas permanecen inmóviles en su orgullo. El conflicto ha pasado a un punto de no retorno. Episodio 6. El pan del cielo y la crisis de la fe. Capítulo 1. La huida hacia la otra ribera. Después de los tensos debates en Jerusalén, Jesús cruza el mar de Galilea, también llamado de Tiberias, pero no está solo. Una gran multitud le sigue, no necesariamente por sus palabras, sino por las señales que hacía en los enfermos. Eran hombres y mujeres que buscaban alivio, esperanza y, quizás, un líder que los liberara de la opresión romana. Jesús sube a un monte y se sienta con sus discípulos. Es la época de la Pascua, la fiesta que recuerda la liberación de Egipto y el maná en el desierto. El escenario está listo para un nuevo tipo de liberación, una que la multitud aún no alcanza a comprender. Capítulo 2. La prueba de Felipe y el cálculo humano. Jesús levanta los ojos y ve que una multitud inmensa, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se acerca a él. Conociéndolo, pone a prueba a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, el hombre de los cálculos, responde con lógica humana. 200 denarios de pan no bastarían. 200 denarios era el salario de casi un año de trabajo. Para Felipe Proare, el problema era financiero. Para Jesús, era una oportunidad para revelar su identidad. Capítulo 3. Los 5 panes del muchacho. Andrés, siempre buscando soluciones prácticas, presenta a un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. La cebada era el pan de los pobres, el alimento más básico. Andrés mismo duda al decir, ¿pero qué es esto para tantos? Imagina la escena, miles de estómagos vacíos, el sol comenzando a bajar y solo una pequeña merienda escolar en las manos del Creador. Jesús ordena que todos se recuesten sobre la hierba verde. Hay un orden en el caos. El maestro toma los panes, da gracias y comienza lo imposible. Capítulo 4. El milagro de la abundancia. No hubo destellos de luz ni música celestial. El milagro ocurrió en las manos de Jesús y en las manos de los discípulos mientras repartían. El pan crecía, los peces se multiplicaban, todos comieron hasta saciarse. No fue una degustación, fue un banquete en medio de la nada. Cuando terminaron, Jesús ordenó recoger las sobras, 12 cestas llenas, una por cada tribu de Israel, una por cada discípulo. Nada se desperdicia en el reino de Dios. La multitud entusiasmada llega a una conclusión política. Este es verdaderamente el profeta que había de venir. Intentan llevárselo por la fuerza para hacerle rey. Pero Jesús, que no busca un trono de hombres, se retira solo al monte a orar. Capítulo 5. La noche en el mar. Al caer la noche, los discípulos bajan al mar para cruzar hacia Capernaum. Pero el mar de Galilea es traicionero. Se levanta un viento fuerte y las olas azotan la barca. Están a mitad del lago, remando con todas sus fuerzas contra la tormenta. De pronto ven una figura caminando sobre el agua, acercándose a la barca. El terror se apodera de ellos. Un fantasma, pero la voz que corta el viento es inconfundible.
yo soy, no tengáis miedo. En el momento en que lo reciben en la barca, el caos se detiene y llegan a tierra. Él es el Señor de la naturaleza, el que camina sobre el abismo. Capítulo 6. La búsqueda del pan físico. Al día siguiente la multitud lo encuentra en Capernaum. Están confundidos. ¿Cómo llegó allí si no tomó ninguna barca? Jesús, que lee los corazones, no responde a su curiosidad. Va directo a su motivación. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les advierte que no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ellos le piden una señal citando el maná de Moisés. Es increíble. Acababan de comer pan milagroso y pedían otra señal. El ser humano siempre quiere más pruebas cuando no quiere entregar el corazón. Capítulo 7. Yo soy el pan de vida. Jesús pronuncia entonces la primera de sus grandes declaraciones: yo soy, en este evangelio. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Explica que Él ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Los judíos comienzan a murmurar: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice, del cielo he descendido? Su familiaridad con lo humano les impedía ver lo divino. Estaban demasiado ciegos por la lógica terrenal para entender el misterio de la encarnación. Capítulo 8. Comer mi carne y beber mi sangre. Jesús no suaviza el mensaje, lo hace más difícil. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para un judío, beber sangre era una abominación prohibida por la ley. Jesús estaba usando un lenguaje crudo para hablar de una unión espiritual total. Muchos de sus seguidores dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Mesías que daba pan gratis era popular. El Mesías que exigía una entrega total y sacrificial era inaceptable. La multitud se dispersa, dejando a Jesús solo con los 12. Capítulo 9. ¿A quién iremos? Jesús mira a los 12. La pregunta es desgarradora. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es el momento de la verdad. Simón Pedro, actuando como portavoz, da la respuesta que cierra este episodio con una nota de lealtad eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sabe que, incluso entre los 12, hay uno que lo entregará. El milagro del pan termina en una criba de corazones. La luz brilla, pero no todos están dispuestos a caminar en ella si el camino pasa por el sacrificio. Capítulo 10. El abismo y la tefanía. Para los discípulos en la barca, el mar de Galilea no era solo un cuerpo de agua. En la mentalidad judía, las aguas profundas representaban el abismo, el caos primitivo que solo Dios podía dominar. Al ver a Jesús caminando sobre las olas en medio de la tormenta, no estaban viendo solo un truco de levitación, estaban presenciando una teofanía, una manifestación de la gloria divina. Cuando Jesús dice, yo soy, ego eimi, está usando el mismo nombre sagrado que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiendo. En esa barca zarandeada por el viento, el tiempo y el espacio se doblaron ante su Creador. La geografía de Galilea, con sus vientos repentinos que bajan de los altos del Golán, fue el escenario perfecto para demostrar que no hay tormenta externa, ni caos interno, que pueda resistir la presencia de aquel que sostiene el universo. Los discípulos no solo llegaron a la otra orilla,
llegaron a una nueva comprensión de quién era realmente el hombre al que seguían. Capítulo 11. La soberanía y el traidor. Jesús concluye su discurso en la sinagoga de Capernaum con una verdad que resulta incómoda para muchos: la soberanía de Dios en la fe. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La fe no es un logro humano, es un don. Y en ese momento de deserción masiva, donde cientos se alejaban por el camino de polvo, Jesús lanza una mirada que atraviesa los siglos. Conoce a los que creen y conoce al que le ha de entregar. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo?, les pregunta. No se refiere a una posesión, sino a una intención del corazón. Hablaba de Judas Iscariote. Es el contraste final del episodio. Mientras Pedro confiesa que Jesús tiene palabras de vida eterna, en el mismo grupo late el germen de la traición. La luz más brillante proyecta la sombra más oscura. El episodio 6 se cierra con esta tensión vibrante. La gloria del pan de vida compartiendo la mesa con el misterio de la iniquidad. El camino hacia la cruz ha comenzado a trazarse con claridad.